Bienvenidas y bienvenidos a Territorio Mental. Soy Esther, Community Manager y creadora de contenido de Mundos Psicólogos, y es para mí un placer estar hoy aquí con todos vosotras abriendo esta nueva sección del podcast de Mundos Psicólogos. Aquí hablaremos de salud mental y bienestar emocional, y lo vamos a hacer con los mejores protagonistas, vosotros y vosotras, dando un espacio a vuestra historia. Arrojaremos un poco de luz a aquellas dudas y preocupaciones que aparecen en vuestro día a día. Y además, no lo voy a hacer yo sola. Lo voy a hacer de la mano de los mejores profesionales de la psicología y parte del equipo de Mundos Psicólogos. Y esto lo hacemos porque creemos que todo el mundo tiene derecho a sentirse mejor. Y para estrenar este nuevo espacio del podcast de Mundos Psicólogos, vamos a hablar de un tema que está muy invisible, la salud mental femenina. Y es que desde pequeñas nos han enseñado a cuidar, a sostener, a resolver, pero pocas veces nos han enseñado a pedir ayuda y a mostrarnos vulnerables. Y para ello vamos a escuchar una historia real, la historia de Bernardita. Hola, soy Bernardita y tengo 32 años. Para mí el tema del silencio, la salud mental femenina, es algo que lamentablemente está tan a la orden del día. Creo que siempre se nos ha criado un poco con esta creencia de que podemos solas, de que no necesitamos a nadie y de que por qué íbamos a compartir nuestro dolor, nuestro peso, nuestros obstáculos con las demás personas, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a estorbar? Lo que yo he recibido de pequeña es no estorbes, o sea, haz el menos ruido posible y lo tuyo es tuyo y no tienes que compartir lo malo, ¿no? Y a medida que he ido creciendo, y claro, la vida no se hace más fácil, al contrario, la vida, navegarla es difícil y si la navegas sola es peor todavía. Que para mí 2025 ha sido uno de los años más complicados que he tenido, más tristes. Y me costaba mucho abrirme y me sigue costando mucho abrirme porque honestamente siento que no tengo que ponerle mi peso, ni mis penas, ni mi tristeza a otras personas que ya tienen su propia carga que tienen que llevar. Pero claro, cuando esas personas realmente son tu círculo más cercano, son tus amigas, tu pareja, pues sí que están ahí para escucharte realmente. Y lo que aprendí este año es que cuando estuve en el pozo más hondo y estuve en el peor momento en el que había estado de hace muchos años, y estaba viéndome sola intentando gestionarlo todo y no pudiendo y ahogándome, que en el momento en el que compartí realmente fui sincera y fui vulnerable, que pude respirar realmente, que sentí que por fin me estaba ahogando y podía volver a nadar un poquito, aunque fuera a asomar la cabeza. A mí me gustaría saber qué recomendáis vosotros como psicólogos que deberíamos hacer cuando estamos completamente desconectadas de nosotras mismas, cómo volver un poco a encontrar ese centro y a volver a conectar con nosotras. Muchísimas gracias, Bernardita, por animarte a contarnos tu historia. Y para arrojar un poco de luz a este tema, hoy contamos con Desiré Infante, psicóloga general sanitaria, especialista en neuropsicología y psicología forense. Bienvenida, Desiré. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí y estoy súper encantada de iniciar yo esta nueva etapa con vosotros. Estoy muy contenta. Gracias a ti, nosotros sí que estamos contentos. Desiré, un tema muy potente, ¿eh? Totalmente. Y muy a la orden del día, además, porque creo que todas nosotras podemos empatizar con lo que Bernardita cuenta. Para empezar la conversación me gustaría preguntarte por qué crees que a las mujeres nos cuesta tanto pedir ayuda. ¿De dónde viene esa culpa o ese malestar que sentimos cuando intentamos comunicar que necesitamos algo? Es algo que aprendemos. Realmente a nivel cultural nos enseñan desde muy pequeños a cuidar, pero no que nos cuiden. Siempre tenemos que estar a la disposición de los otros. Desde pequeñas nos enseñan a ser esa niña buena en el que no te puedes quejar, no tienes que dar problemas y tienes que estar ahí al servicio de todos. Entonces, cuando llevas tanto tiempo aprendiendo y normalizando que tienes que estar al servicio de los demás, pero no escuchar tus necesidades, pues al final acabas desconectándote de ellas. Totalmente, y al final yo creo que esto luego lo podemos ver de diferentes formas en etapas diferentes de la vida, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, que es bastante compleja, en la adultez y en otras etapas como maternidad, etc. Hay algo que dice Bernardita que me parece bastante interesante y es que ella ha pasado por una etapa muy mala. Este 2025 ha sido una época malísima para ella y tiene la sensación de que el hecho de comunicar es que su carga vaya a caer en los hombros de otra persona, es decir, que vaya a suponerle a la otra persona un esfuerzo o un problema escucharla y que por eso prefiere callarse y que además es algo que ha aprendido, como tú bien has dicho, desde pequeña.
Eso seguramente ha sido por eso, por un aprendizaje. Seguramente en algún momento cuando mostró sus necesidades cuando era pequeña, pues de alguna manera se las silenciaron, les hicieron entender a ella que no eran bien recibidas. Por lo tanto, esto nos va pasando desde muy pequeños a no llores, no te quejes, Totalmente. haz lo que yo quiero que haga, ¿no? Esas expectativas de los padres. Entonces, poco a poco vas aprendiendo a no puedo cargar a los demás porque encima soy un peso, soy una carga. Y es lamentable, ¿no? que las personas se acaben sintiendo así porque al final tú escuchas a esas personas, estás ahí para ayudar, pero en cambio cuando tú necesitas, te sientes que te desconectas de esas personas porque no eres capaz de pedir ayuda porque sientes encima que molestas. Es una desconexión emocional, entonces diríamos de tú contigo misma, porque estás al servicio de lo que los demás esperan de ti. Hablamos también un poco de expectativas, ¿no? Exacto. En este sentido. Es complicado. ¿Cómo las podemos transitar sin olvidarnos de nosotras? Porque al final nos olvidamos en el camino de nosotras. Ahí está la parte más importante de todas, ¿no? El empezar a conectar con uno mismo. Estamos en un bucle, en un automatismo, tanto desde que hemos normalizado de no escucharnos a parar, vamos a empezar a escucharnos, a conectar. ¿Qué necesito? Que muchas veces yo hago esa pregunta en consulta y digo, ¿qué necesitas? Me dice, no lo sé. Es que yo nunca me he preguntado qué necesito. O sea, es un desconocimiento absoluto de quiénes somos. Y es increíble cuando yo digo, ¿no sabes qué necesitas? ¿Qué quieres? Dice, no, porque toda mi vida he hecho lo que los demás han querido o han necesitado. Y tú dices, wow, pues entonces el primer paso es para. Y empieza a preguntarte, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Al principio va a costar porque nunca lo has hecho y no estás acostumbrado a hacerlo y eso puede hacer que incluso te genere malestar porque no sabes, ¿no? Y esa duda de decir, pero es que no lo sé, pues no pasa nada, pues te quedas con la duda y estás un tiempo preguntándote, pero es verdad que no puedes seguir en esa desconexión porque al final eso va haciendo una carga y al final nos lleva quizá al proceso que ha sufrido Bernardita de pasar su peor etapa en este 2025. Totalmente. Y me parece también interesante, justo retomando el inicio del audio que nos comentaba Bernardita, su historia, y esto lo he aprendido. ¿Cómo nos relacionamos desde nuestra vida adulta cuando ya cogemos y somos conscientes de esta situación con los referentes y las personas que nos han enseñado esto? Ahí también puede llegar a existir un sentimiento de rabia, una emoción de tú tienes la culpa y yo soy así porque tú me has enseñado esto. Y puede dar lugar a conflictos con referentes maternales, paternales. ¿Cómo podemos lidiar con esas emociones que van a venir cuando nos hacemos conscientes de que tenemos este problema? Ahí es donde genera, pues eso, muchísimo malestar porque hay un conflicto interno entre son mis padres o las personas que hayan criado a esa persona, ¿no? Y de repente es como de les debo todo porque me han criado, me lo han dado todo y a veces todo no es solo lo material o cubrir las necesidades, ¿no? Hay cosas que no se dan, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que está como esa sensación de son mis padres, pero a la misma vez la habéis hecho muy mal. Aunque a lo mejor... Y entonces ahí ese conflicto es como, no pasa nada, no han sido perfectos. Y puede ser que no hayan tenido las herramientas y que no lo hayan hecho a lo mejor a conciencia. Puede ser que algunos sí y otros que no. Entonces, lo primero es lidiar con esa aceptación de decir, bueno, esta ha sido mi historia, pero que sea mi historia no significa que yo tenga que replicar después esos roles a posteriormente. Totalmente. Entonces, como de parar, ver qué ha pasado, perdonarse a esa versión anterior, que muchas veces incluso lidiamos con esa rabia, incluso a nuestra versión de no haber sido de otra manera en el pasado, ¿no? Y desde ese rol ahora de adulto, puedes perdonar a tu versión anterior porque hizo lo que mejor podía en ese momento con esas herramientas, ¿no? Entonces, vamos a aceptar que la situación es así, no se puede cambiar el pasado, pero sí puedes elegir cómo quieres que sea tu presente y tu futuro. Totalmente. Me quedo con esto y me gusta mucho. Desiree, hay algo que también me gustaría que habláramos y es como el mito de la mujer fuerte, ¿no? La mujer multitasking, la que tiene que poder con todo, con la casa, con el trabajo, con la pareja. ¿Esto? Es inevitable que no impacte y no tenga una carga emocional en la salud mental de la mujer. ¿Cómo puede llegar a afectarnos esto como mujeres? Bueno, lo estamos viendo en la sociedad actual, porque antes la mujer era más ama de casa y se encargaba del cuidado, ¿no? Como Sí, cuidar, resolver, sostener. Teníamos que hacerlo todo, ¿no? Pero ahora es que ha entrado el nuevo papel de la mujer también en el mundo laboral y es, no te olvides de que además debes hacer todo lo demás también, aparte de tu mundo laboral. Y ahí es donde estamos encontrando ahora mujeres saturadas que se sienten culpables por no poder con todo. Y yo siempre digo, es que no tienes que poder con todo, es que mi marido no me ayuda. Y yo ahí es como, no te tiene que ayudar. Hay una corresponsabilidad en el hogar. Y
compartís tareas, no son tus tareas y él te ayuda, ¿no? Entonces es como hay que tener mucho cuidado con eso y empezar a delegar. Vale. Siempre esos límites cuestan al principio y siempre digo que no hace falta ponerlos todos a la vez, todos de golpe, Totalmente. porque es que esa versión nueva no la vas a poder conseguir. Entonces es un progreso pasito a pasito porque no vas a correr sin aprender a andar. Entonces, todo no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, vamos a empezar a poner pequeños límites, es decir, esto no puedo con ello. Y comunicarlo. Aquí es muy importante comunicarlo porque la otra persona no te lee la mente tampoco. Entonces, si quieres hacer cambios y antes hacías cosas que ahora quieres cambiar, tienes que comunicarlo y hablarlo con tu pareja o con la persona que convivas. Entonces, eso es muy, muy importante. Muy importante y además también es muy difícil. Y cojo al hilo de esta conversación lo que dices de cómo puede afectar también a la relación de pareja, porque la salud mental femenina es compleja, pero es que además si la extrapolamos a cómo afecta a nuestras relaciones y nuestros vínculos, vamos a hablar de la pareja, de qué manera podemos nosotras mostrarnos vulnerables con la persona con la que compartimos y con nuestro compañero o compañera de vida, em, no sin cargar, sino sin sentirnos culpables por comunicar lo que tú bien acabas de decir, nuestras necesidades y el compartir las cosas, porque eso es una relación. Si lo comunicas y sientes culpa, no pasa nada. Significa que estás cambiando tu patrón. Entonces, si sientes culpa, por favor, siéntela, Escúchala. permítela. Y eso significa que estás cambiando los patrones aprendidos. Entonces, Bien. no pasa nada por sentir culpa. Pero sí es verdad que a la hora de comunicarlo, lo puedes hacer siempre desde el cómo yo me siento. Vale. No desde el tú haces o tú no has hecho, porque eso la otra persona lo puede interpretar un poco como una amenaza, una crítica. Y es verdad que se suelen poner más a la defensiva. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo te sientes? Dile cómo te sientes ante esta situación. Yo me siento así. Entonces la persona está más abierta a ver cómo tú te estás sintiendo que si se siente atacada. Entonces si hay culpa, la aceptas, no pasa nada, ya irá pasando con el tiempo cuando normalices esa nueva conducta. Y aceptarla y comunicar siempre desde las necesidades y el sentimiento de cada uno. Totalmente, y además cada relación es un mundo, pero es súper necesario, yo creo que esto es algo común a todas, la comunicación y tener nosotras ese espacio de poder mostrarnos tal y como somos. También Bernardita habla de tristeza, el sentimiento de tristeza. Creo que esto es algo que nos acompaña mucho a muchas mujeres, ¿no? ¿Qué esconde esta tristeza? Detrás de ella tiene que haber un contexto y sobre todo algo que nos haga pensar, oye, aquí tengo que cambiar algo. ¿Esta tristeza de dónde viene? ¿Por qué nos sentimos tan tristes las mujeres? Aquí generalmente hay como dos motivos. Vale. La primera es la sensación de pérdida, que es lo que nos Vale. conecta con la tristeza, y es haber perdido tiempo, haber perdido Vale. tu vida, tus Mirar objetivos. atrás y ver. Exacto, y ver como qué he conseguido, ¿no? Como, pues a lo mejor he perdido muchas cosas o no he conseguido ciertas cosas porque he dado y no me he priorizado. Entonces, la tristeza puede estar apareciendo por eso, pero también puede estar apareciendo porque te han enseñado de pequeña que la rabia ante las injusticias es mala. Entonces camuflamos y cambiamos esa rabia por tristeza. Entonces habría que ver si realmente lo que estás es enfadada pero no te lo permites y eso hace que te ponga triste por no poder permitirte la rabia. Entonces puede haber como dos grandes opciones de por qué está apareciendo esa tristeza ahí. Totalmente. Y también entra un poco en juego, volviendo al tema de los vínculos, las amistades. Creo que también es muy importante la red de apoyo que tenemos, fuera ya de la familia y de la pareja, cómo construirnos a nosotras mismas. Y de hecho a mí me pasa en mi círculo de amistad, de cómo cambiamos con los años y a lo mejor en las amistades de cuando eres más pequeña, compartes ciertas cosas, pero en la adultez creo que es una etapa que puede ser incluso también muy bonita porque te relacionas ya desde un punto diferente de tu vida en el que eres consciente de ti misma y ahí es cuando hablas con ellas, de que compartís la misma experiencia. Y es fuerte ver lo que tú has vivido en otras personas, porque al final también es una forma de validación, de que no es algo excepcional y de que el problema lo tienes tú, no. Y la validación externa, ¿no? En ese sentido de decir, es completamente normal lo que estás sintiendo, no eres un bicho raro, ¿no? Que hay muchas personas que cuando no comparten ese lugar seguro con otras personas afines y se aferran por esa creencia de tienen que ser amigos de toda la vida, porque si no, no son amigos válidos, ¿no? Ya. Es como, vale, a lo mejor no conectan contigo porque ya no compartís los mismos valores, los mismos objetivos de vida y ahí es donde uno siente además como de soy un bicho raro porque ya no me entienden. Entonces a lo mejor tienes que recolocar
a esas personas de tu vida y no aferrarte a algo del pasado, por familiar que sea, y a lo mejor soltar y aprender a coger a nuevas personas porque son las que son afines a ti y te pueden entender y validar. Entonces me digo que ahí no es cuando tu entorno no te valida. Totalmente de acuerdo. Y es súper importante. Bernardita pregunta al final qué puede hacer ella para volver a sí misma. Creo que esto también es importante porque creo que en todo un proceso de autoconocimiento, que es un proceso que es lento, que lleva tiempo y que además tiene diferentes etapas y diferentes factores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotras para volver a nosotras mismas cuando nos hemos sentido perdidas durante tanto tiempo? Lo primero es eso, el parar, ¿no? Que estábamos comentando antes, tienes que parar, tomarte ese tiempo para ti. No significa que dejes de cuidar o descuides todo. Eso no es así, es dedicarte un tiempo que tú digas, vale, quiero escucharme, quiero ver qué está pasando, qué necesito, qué no quiero ya en mi vida, qué sí quiero, ¿no? Y entonces recolocar ese espacio, que como he dicho, primero aprendemos a caminar y ya después correremos, ¿no? Y segundo es ver qué estás sintiendo, ¿no? Las emociones, que muchas veces, como ahora estamos muy de moda, la inteligencia emocional, y parece que todo el mundo sabe mucho, pero lo sabes a nivel intelectual, pero ¿Sí? ¿realmente entiendes esa inteligencia emocional? ¿La estás interiorizando? Entonces, llegar a interiorizar y de verdad permitirte todas esas emociones y saber qué estás sintiendo en ese momento. Y, como no, pues al final acudir a un profesional si estás en una etapa tan difícil como ha tenido Bernardita. Ese acompañamiento ya no solo de tu entorno, sino de un profesional, pues va a hacer que seguramente pues salgas de esta situación con resiliencia y mucho mejor que a lo mejor si es un acompañamiento sin ese profesional, ¿no? Totalmente. Además, yo creo que muchas veces nos quedamos solo en la comunicación con nuestro entorno porque nos sentimos entendidas, pero muchas veces hablarlo en voz alta y darle ese espacio físico a la comunicación en un lugar seguro con personas que nos pueden dar herramientas mejor que nadie, nos va a ayudar muchísimo. Desiree, me ha parecido una conversación súper interesante y espero que haya arrojado un poquito de alivio y calma a Bernardita, y no solo a Bernardita, sino a todas aquellas mujeres que en algún momento de la vida nos hemos podido sentir solas, culpables, por mostrarnos como somos, por pedir ayuda y sobre todo por permitirnos ser vulnerable, porque es súper importante mostrarse vulnerable no solo con nosotras, sino con los demás. con los demás. Y antes de cerrar este episodio, vamos a entrar en una sección que me encanta que se llama En Territorio Mental de Hoy con Desiree Infante, donde os lanzamos una pregunta un poco más personal para conocer a la gran persona que hay detrás de esta gran profesional. Desiree, ¿qué haces para volver a ti misma cuando estás en una mala etapa o un mal momento de la vida? Aquí hay algo que me ayuda muchísimo, que es a dedicarme ese tiempo para mí de desconexión. Siendo madre, pues es verdad que me cuesta un poquito, ¿no? de encontrar ese tiempo, pero es verdad que siempre dejo a la semana ¿Vale? mínimo media horita de un tiempo para mí, sea para Bien. leer algo que me gusta muchísimo, sea para escuchar alguna música que haga que conecta con mis emociones. Si en ese momento es tristeza, me permito la tristeza, si es alegría, pues alegría, pero sea la emoción que sea, en ese momento me la valido y me la permito. Y eso hace que conecte con las necesidades de ese momento y al final, bueno, pues me ayuda a recargar esa energía a la semana para poder afrontarla. Muy importante darse ese espacio y muy necesario. Sí. Muchísimas gracias, Desiree, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a todos vosotros por acompañarnos en este primer episodio. Si queréis saber más sobre el trabajo de Desiree Infante, os vamos a dejar toda la información en la descripción del episodio. También podréis encontrar la página web de Mundo Psicólogos, un espacio donde contamos con más de 10.000 profesionales dispuestos y dispuestas a ayudaros a entenderos y a comprenderos. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo episodio.